Hola, hoy vamos a platicar del libro del padre Joseph Semakula de sanación familiar. Aquí les comparto una imagen para que puedan identificar este libro. Lo pueden comprar en Amazon y tengo entendido que lo entregan en cualquier parte, en cualquier dirección, en cualquier estado. En el capítulo 1. El capítulo 1 nos va a hablar de la sanación humana y del espíritu humano. La sanación es algo muy importante para los seres humanos. Y si tan importante es para nosotros, pues qué tan importante lo será para Dios que nos creó. Muchas veces pensamos que nosotros somos el principio de todo, pero la realidad es que el principio es Dios. Nosotros llegamos después. Y es tan importante la sanación para Dios que podemos ver que en la Biblia aparece la palabra sanación, sanar, sano, curación, salud, cuando menos 110 veces. El regalo más importante que nosotros hemos recibido de Dios es nuestra libertad. Cristo vino a sanar. Si leemos su vida, si leemos los evangelios, vemos que él iba sanando y eso es lo que iba haciendo. Porque él quiere que el ser humano esté sano y esté libre. Por eso, el don más importante que recibimos es nuestra libertad. Él nos la dio y por lo tanto sería incapaz de quitárnosla, aunque nosotros con ella elijamos el mal. Él va a aceptar nuestra libertad porque así quiso dárnoslas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no pedimos su ayuda, Él no va a ayudarnos, porque Él va a respetar que lo queramos hacer sin Él, aunque le duela, aunque no esté de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, una historia de la vida de Santa Faustina nos deja el ejemplo muy claro. Cuando Cristo le pide a Santa Faustina que dibuje el Cristo de la Misericordia, cuando ya está por terminarlo, se le aparece Satanás y empieza a pelear con él y le quiere arrebatar la imagen. Y ella pelea y pelea y pelea y después logra zafarse y llega corriendo a la capilla y le dice: Señor, ¿por qué no me ayudaste? Me pediste que hiciera esto y luego se aparece Satanás y no vienes a ayudarme. Y entonces Dios le contesta: ¿en qué momento me pediste ayuda? Tú decidiste sola pelear con él y no me pediste que te ayudara. Y así es en nuestras vidas. Al darnos la libertad, él no puede intervenir o interferir en nuestras vidas si nosotros no se lo autorizamos. Dios nos creó para tener una vida en abundancia, no para el sufrimiento. Él no desea nuestro mal. Él no desea que seamos infelices. Él nos creó con amor para ser plenamente felices. Y por otro lado, toda enfermedad física tiene un componente espiritual, ya que estamos diseñados como un solo ser. ¿Y cómo es que está diseñado el ser humano? ¿Cómo nos creó Dios? Bueno, pues somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué es esto? Bueno, el alma, en el espíritu vamos a tener nuestra conciencia y ahí también vamos a tener la intuición.
Y ahí también vamos a tener la capacidad de conectar con la divinidad, es decir, poder recibir esas inspiraciones divinas que nos llevan a esa intuición que nos hace tomar las decisiones. Y si tenemos ese marco moral dentro de nuestra conciencia, entonces nuestro espíritu va a funcionar correctamente. Luego tenemos el alma. ¿Y qué es el alma o qué hay en el alma? Bueno, pues en el alma tenemos nuestra mente, pero también tenemos nuestras emociones y también tenemos la voluntad que nos lleva a la acción. Prácticamente en el alma lo que tenemos es el yo, mi persona, que muchas veces, si no está guiada por la intuición y la conciencia, entonces se puede guiar por malos pensamientos o por sentimientos o emociones que te llevan a tener acciones incorrectas. Y luego tenemos el cuerpo. Y el cuerpo va a ser prácticamente la manifestación del alma. Es esa herramienta para poder ser completos. Pero ¿qué es lo que le está pasando a la sociedad hoy en día? Que la sociedad cree que es solo cuerpo. Entonces, lo que ve en el espejo, eso es. Y entonces, como mi cuerpo es el reflejo de mi alma, y mi alma la tengo anoréxica porque no la alimento, y mi espíritu ni siquiera lo conozco, entonces vivo del cuerpo para el cuerpo. Y por eso tenemos gentes que se operan, gentes que quieren cambiar su físico, porque no pueden ser felices con lo que miran, porque no pueden entender que fueron creados en la perfección, en la belleza de un todo que Cristo hizo, sino que se paran y solamente ven eso que les disgusta. Y entonces ahí tenemos estas enfermedades como la bulimia, como la anorexia, como toda esta gente que busca lo antinatural para entrar en un estereotipo y parecerse a los demás porque no tiene esa seguridad, porque no tiene esa autoestima. O aquellas gentes que viven de lo que el cuerpo necesita. Entonces, si mi cuerpo tiene hambre, le doy comida sin parar todo el tiempo. Y si mi cuerpo tiene deseo de beber, entonces me embriago. Y si mi cuerpo tiene deseo de sexo, entonces tomo todo el sexo que yo quiero. Y entonces vivo para mis pasiones y no para mis virtudes. Y no tengo un control, sino que estoy desbordado. Y luego, todavía un poco peor, las nuevas corrientes de hoy dicen que la salida, que el camino es la mente. Entonces, el poder de la mente. Entonces, yo con la mente puedo aprender a respetarme y quererme. Yo con la mente puedo cambiar mi futuro, escribir mi destino. Y la mente es mi todo. Pero entonces, no hay remordimiento, no hay conciencia, no hay arrepentimiento, no hay responsabilidad. Y reduzco todo mi ser a un pedacito de mi alma, matando mi espíritu, matando mis emociones, matando mi voluntad, matando mi intuición y mi conciencia. Entonces, no, somos mucho más que eso. En realidad, si viviéramos como fuimos diseñados, podríamos alcanzar esta felicidad. Si realmente yo escucho mi conciencia antes de actuar, si me guío por mi intuición y si esto lo uso para que mi mente tenga pensamientos positivos, para que mi mente tenga pensamientos generosos, entonces, ¿qué va a sentir mi corazón?
Pues mi corazón no va a sentir odio, no va a sentir ira, no va a sentir venganza, no va a sentir tristeza. Se va a dar cuenta que todo eso es absurdo, que son trampas, porque en realidad la mente le va a decir, oye, hoy amaneciste vivo, siéntete feliz porque tienes vida y estás sano. Oye, hoy Dios te puso un amanecer divino. Voltea y contempla la naturaleza y siente su amor dentro de ti. Entonces, tu propia mente te va a llevar a tener esos sentimientos de bondad, de caridad, de generosidad, de amor, de entrega, en donde puedes disculpar y realmente ser feliz y no atorarte en tantas y tantas cosas en las que nos vamos atorando durante la vida, ¿no? Entonces es muy importante, recapitulando, entender quiénes somos y cómo fuimos creados. Somos seres humanos creados por Dios para ser felices, para tener una vida con abundancia. ¿Qué nos pasa frecuentemente? Somos ingratos, se nos olvidan las cosas buenas y nos quedamos con lo malo. Entonces, si yo tuve 20 días y de esos 23 fueron malos, no puedo disculpar y olvidar los 3 malos. Es más, ya ni siquiera me acuerdo de los otros 17 muy buenos, porque no nací para el dolor y el sufrimiento. Entonces, lo que es bueno en mi vida, lo siento, lo acepto, lo doy por hecho y siento que lo merezco. Casi nunca lo agradezco. Sin embargo, cuando nos traumamos realmente por el tema del dolor, del sufrimiento, se nos hace un shock. Y eso es lo que se queda en nuestra mente. Entonces, si yo no tengo todas esas herramientas para luchar contra este dolor, mis sentimientos van a ser negativos y me van a producir mayor dolor. Y el único que gana pues, es el maligno, que lo único que quiere es acabar con tu felicidad, no Dios que te creó para la felicidad y la abundancia. Quiero también comentarles acerca de Santa Hidelgarda. Santa Hidelgarda, que no sé pronunciar su apellido, era alemana y era una monja dominica. Los dominicos practicaban la herbolaria y eran, pues, digamos que los doctores, los médicos de la época, y estamos hablando en el año 1100. Y ella dice cosas muy interesantes que les voy a compartir. Para ella la enfermedad no es un proceso, sino un método, un error de defecto, una merma existencial, un déficit ontológico que es fruto del pecado, que lo convierte en un ser frágil, débil y enfermo, quedando así a la merced de la muerte. En conclusión, la curación vendrá de la reconciliación del hombre con Dios y debe ser entendida como una reparación de la situación del pecado o el déficit. Hidelgarda, con un sentido práctico, sumará al perdón del pecado como ayuda y cooperación la acción de una serie de sustancias curativas. Gracia y naturaleza se encuentran en el que ha sido denominado su arte de curar, la existencia de una íntima relación entre el cosmos y el hombre, entre la salud y la enfermedad, y dependerán
de las fuerzas de estos elementos. Las células y los tejidos están combinados en las energías vitales. Si están equilibradas, el hombre está sano. El cuerpo juega un papel muy interesante. Esta alianza entre el hombre y la naturaleza lo considera como la expresión del alma. Por eso el cuerpo debe ser curado, porque nos habla del alma. Ciertamente, todos sus conocimientos serán puestos en juego para curar, pero sobre todo, creía en la fuerza de la oración. Si el pecado es grave, y Delgarda insiste que para que la medicina opere y se recupere la salud, el que la recibe debe acudir primero al sacramento de la penitencia, que es contemplado como la primer y principal medicina que Cristo brindó al mundo con su venida, la confesión. Luego dice, la Eucaristía y la reparación han realizado a lo largo de la historia de la espiritualidad un largo recorrido común, dependiendo poderosamente una de la otra. Entonces, lo que nos está diciendo Santa Hildegarda es, claro, hay que ir al doctor, hay que usar la medicina, pero no te vas a curar, el cuerpo no se va a curar mientras no atiendas el alma. ¿Y cómo atiendes el alma? ¿Cómo sanas el alma? Con sacramentos, con la confesión, con la comunión, con la oración. Y si tú tienes esas tres cosas, entonces puedes remover cualquier enfermedad. Y esto lo hacía ella desde el año 1100. Y estamos en el 2022. Y todavía no lo aprendemos. Entonces, deliberadamente, muchas veces, nosotros elegimos cerrar nuestro corazón para no sentir dolor y para que no nos vuelvan a lastimar. Pero, ¿qué pasa cuando nos cerramos? Nos volvemos duros, nos volvemos impermeables. Y entonces, perdemos esa sensibilidad, que es otro don que Dios nos dio, para podernos conectar con Él. Al cerrarnos al dolor, al volvernos duros y insensibles para que no nos vuelvan a lastimar. Y cuando alguien me agrede, agredo más fuerte y pego más fuerte. Y entonces yo soy la que juega con el otro para que no vuelvan a jugar conmigo. En ese momento lo que estoy haciendo es impedir que ese amor de Dios, esa conexión con Dios pueda llegar a mí. Entonces, ¿cómo me va a ayudar Dios si yo estoy cerrada? Como si tuviera un paraguas. Manda y manda bendiciones y las bendiciones se van como el agua y no me llegan porque mi corazón está cerrado. Entonces, no. Si me lastima, si hay dolor, pues lo enfrento y lo saco y lo curo y lo sano, pero no me cierro, porque entonces me cierro a la posibilidad de ser feliz. Tristemente, la mayor parte de nuestras decisiones optamos por Satanás, optamos por el maligno, porque es más fácil cerrarle la puerta a Dios y elegir el mal, porque el mal es más cómodo, porque el mal es más divertido. Cuesta trabajo tomar las decisiones correctas, cuesta trabajo elegir a Dios.
Sin embargo, hay que recordar que el maligno es el que engaña, miente y traiciona. Siempre va a buscar engañarnos, ponernos trampas, situaciones, planes, personas atractivas, para que caigamos, para que elijamos eso, y ahí es donde perdemos nuestra libertad y le entregamos las riendas de nuestra vida para que nos destruya con todo tipo de sufrimientos innecesarios. Por lo tanto, para hacer un resumen de este capítulo y dejar muy claro los aprendizajes. 1. Dios me creó para tener una vida en abundancia, para la felicidad, no para el dolor, no para el sufrimiento. 2. El regalo más grande que me dio es mi libertad. Por lo tanto, si yo no pido su ayuda, Él no me la va a dar. Él no va a intervenir en mis decisiones porque me dio la libertad de elegir, aunque éstas me lleven al sufrimiento. Solo si yo lo invito a mi vida, Él puede venir. 3. El maligno entra por la parte de atrás, no pide permiso, se sienta en tu sala y destruye tu vida. ¿Cómo lo reconoces? Es el que engaña, miente y traiciona. Cualquier situación o persona que te engañe, te mienta o te traicione, inmediatamente te está llevando al mal camino, a la mala elección, al continuo sufrimiento que va creciendo y creciendo y destruyéndote a ti y a toda tu familia. 4. No somos un cuerpo. Somos 3 cosas que no se pueden separar: espíritu, alma y cuerpo. Y cada uno de ellos tiene una función muy importante. No alimentarnos y vernos como un todo nos limita para encontrar la felicidad. 5. La enfermedad que tiene el cuerpo es el reflejo del alma. Si no tratas la enfermedad espiritual y solamente tratas la enfermedad física, no vas a poder vencerla. Tienes que atacar al ser completo. El cuerpo siempre será el reflejo de tu alma. El control de lo que vamos a sentir depende de si somos seres íntegros o si nos dividimos en pedacitos y nos dejamos llevar por lo que vemos y no por todo lo que somos. Los sacramentos son herramientas muy importantes en nuestras vidas. No frecuentarlos nos pone en desventaja. La elección hacia el mal siempre es más divertida y más fácil. Hay que tener sabiduría y revelación para poder entender cuál es el camino correcto, y eso solamente va a venir de tu intuición. Y bueno, con esto resumimos el primer capítulo. Nos vemos en el capítulo 2 la próxima ocasión. Que Dios los bendiga.